Lección número 1. Relatos e historia. Hola a todos, estamos abriendo nuevamente un trimestre y muy contento por esto. Es un gran privilegio abrir las Escrituras siempre y poder reflexionar junto a Dios cada día y cada mañana. Pero antes de comenzar les confieso que aún me quedan los últimos resabios hermosos de la epístola a los Romanos, como si Pablo aún me estuviera hablando. Pero bueno, damos vuelta a la hoja y vamos a comenzar un nuevo trimestre, que estudiaremos de una manera especial 12 historias del Antiguo Testamento, poco contadas, tal como se expresa en la tapa del libro. Son personajes secundarios, tal vez un poco subestimados, y que no han sido los grandes héroes bíblicos, ni tampoco aquellos que luego se nombraron en la galería de la fe en el libro de Hebreos. Son personas que mayormente han estado en las sombras de la historia, y que cualquier lector, al estar concentrados en el hilo conductor de la narración, le presta la sola atención a los personajes estrellas, irrelevantes cuando ellos aparecen, dejando con apuro y al olvido las historias que el trimestre nos devenga. Son narraciones encima a veces muy abreviadas. Ahora bien, con este antecedente, ¿para qué tenerlas en cuenta entonces? La respuesta es muy simple. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Si Él lo dispuso así, de esa manera, entonces no solo estos personajes secundarios, sino que cada detalle de cada versículo fue puesto con significante y con significado. Lo que está escrito entonces tiene relevancia para el momento de la época y para nuestros días. Leamos, por supuesto, lo que dice en el tal conocido texto de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quien escribe este trimestre es el doctor Gerald Klingbeil, un erudito en el Antiguo Testamento. Él mismo nos propone en consecuencia un estudio cuidadoso y paciente de las Escrituras, dejando de lado el apuro individual y el descarte consciente de la sociedad moderna. Es más, desea transportarnos al pasado, introduciéndonos de lleno en parte de la larga historia del pueblo de Israel. Podemos confirmar, por lo tanto, que dichos acontecimientos históricos, aunque escritos por manos humanas, nos hablan de la inmensa gracia, amor y misericordia de Dios con sus criaturas. Nosotros también podemos observar cómo Dios está presente en cada narrativa y en definitiva la relación que Él inició y dedicó y trabajó y desarrolló y se preocupó por tener con cada personaje. Cada momento huele a algo divino. Está envuelto de atmósfera de Cristo. Él mismo se situó como un personaje adentro de cada historia. Por ejemplo, podemos ir al Génesis, capítulo 16, el versículo 13, donde dice: Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí el que me ve? Acá vemos Dios hablando personalmente a una persona. Otro ejemplo que podemos citar en Jeremías 35, 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no me han respondido. Acá vemos cómo Dios habla al pueblo entero, por ejemplo. Vamos a Levítico 19, 19. Dice: Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás
con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno, y no estuviera recatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Acá vemos cómo Dios se está preocupando, ¿sí?, por el estilo de vida de las personas. Como ejemplo, otro versículo muy conocido, Éxodo 25:8, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este es y fue el objetivo de Dios siempre, poder habitar en medio de la persona, poder habitar a través de la historia con cada uno de los relatos que vamos a ver en las sucesivas semanas. Ahora bien, la propuesta que Dios nos da no solamente se refería al relato estricto de cada personaje, sino que se ocupa de otras variables que enriquecen y nos imaginan el lugar de los hechos. A saber, argumentos narrativos coherentes, es decir, que tenga una introducción, un desarrollo y un desenlace. 2. Una ambientación, es decir, una descripción o alguna cosa específicamente del momento y lugar. Por ejemplo, una puerta, un camino, un determinado árbol, un nombre específico. Como tercera variable nos ofrece un contexto cultural. ¿Qué es esto? Diríamos que es la escena en la que se produce el hecho. Genera en el lector un estado de ánimo y una predisposición al seguimiento de la trama. El texto, un lenguaje literario, original y particular, cuidadoso de cada palabra y un sentido de cohesión y coherencia, de adelante a atrás y de atrás para adelante. Hubo escritores destacados en lenguaje como Isaías, por ejemplo, pero otros que no tuvieron el privilegio de pasar por una universidad, diríamos. Como quinta variable, una trama, que es una sucesión de acontecimientos interconectados entre sí, formando un todo. Los personajes propiamente dichos, y como séptimo y último, el punto de vista del narrador, es decir, cuando el que escribe se mete en la historia y nos aporta la información que él cree necesaria o que creyó necesaria para el relato, más allá de que todo estuvo inspirado por Dios. La historia entonces es el medio que Dios eligió para la transmisión de valores en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también usó las parábolas. Y veamos un texto ejemplar que se encuentra en Deuteronomio 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto es lo que los judíos llamaban la Mishnah, que era la transmisión generacional de los valores. Y así fue relatándose y contándose la historia para nuestros días. Nada sucedió y nada sucede dentro de la Escritura por casualidad. Bien, busquemos ahora segunda de Pedro 1:16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto destierra cualquier intento del hombre de remitir el pasado bíblico hacia fábulas e historias no verídicas. Dios inspiró esto, y como venimos diciendo, cada palabra y cada versículo escrito fue totalmente a partir de su inspiración, pensados para el momento y para nosotros. Bien, ¿qué podemos decir a esta altura? Que podemos beneficiarnos muchísimos al estudiar estas historias en oración y la guía del Espíritu Santo. Observar qué y cómo decidieron esas personas en tiempos de dificultad y prueba. ¿Qué principios los guiaron? ¿Por qué motivos se alejaron de Cristo cuando lo hicieron? ¿Y cuáles motivos los acercaron? En definitiva, ¿cómo formaron su carácter a partir de estas decisiones? Y te pregunto,
¿cómo se relataría hoy tu historia? Finalmente, si alguien escribiera de ti en la Biblia, ¿qué crees que diría? ¿Dónde haría hincapié? ¿El escritor solo notaría en vos información laboral, profesional? ¿O conocería de tu vida espiritual? ¿Qué testimonio tuyo podría contar el autor? ¿Se notaría a Cristo en tu vida de manera tal que el autor pueda contarla? ¿O el autor ni se daría cuenta de que tienes una relación con Dios? Te invito entonces a recorrer cada historia y a escudriñarla, haciendo honor a este término para comprender los mensajes que Dios nos quiso legar para andar en estos días, cada día y cada momento. Es mi deseo y mi oración en este comienzo de trimestre. Amén.